Hola, buenas. Em, Siguiendo con esta línea de trabajo filosófico a partir de narraciones, de cuentos y de formas de pensamiento, para este primer encuentro eh, pensamos en la lectura de un cuento que aparece en esta compilación del subcomandante Marcos, desde las montañas del sureste mexicano, y que considero que es el cuento más pertinente para iniciar un curso de filosofía para, para poder pensar juntos y sobre todo para poder encontrar el valor que trae esta narración que nos cuenta de los tiempos mitológicos, el nacimiento de la condición del pensamiento, de la política y sobre todo de las formas de relacionarnos para un pensamiento colectivo. Esto fue leído en el año 1998 eh, y se llama La historia del uno y los todos. Hay una pequeña introducción que yo voy a leer y después viene la historia que contó el viejo Antonio. Dice el submarcos lo siguiente. Era una madrugada de diciembre. En diciembre las madrugadas de la montaña son frías y lluviosas. La niebla se pega a los árboles y les agrega nuevas formas y sombras. Así que estaba yo velando la solitaria voluta de humo de mi pipa, adivinando tal vez que ya llegaría después la niebla al darle puerto a esa nube que me nacía de los labios, cuando de un árbol cercano se desprende una forma, mitad niebla, mitad sombra, y con paso cansado se llega a mi lado y me dice, la sabiduría no está en conocer muchas cosas o en conocer mucho de una cosa. Yo tiemblo, un poco por el frío, otro poco por la niebla, un mucho por lo que escuché, algo más por la sorpresa de reconocer al viejo Antonio tras el breve relámpago del fósforo encendiendo su cigarrillo de doblador. Yo hice lo que siempre hago en esos casos. Me froté las rodillas, mordisqué la pipa y pronuncié un sabio mmm. El viejo Antonio se sentó a mi lado, acomodó su cigarro en la comisura izquierda de su boca y, murmurando, dio forma, color y calor a la historia del uno y los todos. Hubo un tiempo en el que no había tiempo. Era el tiempo del inicio, era como la madrugada. No era noche ni era día. Se estaba el tiempo así nomás, sin ir a ningún lado y sin venir de ninguna parte. No había luz, pero tampoco había oscuridad. Era el tiempo en el que vivían los más grandes dioses, los que nacieron en el mundo, los más primeros. Dicen los más viejos de nuestros viejos que esos primeros dioses eran 7 y que cada uno era 2. Dicen los más ancianos de nuestros ancianos que 7 es como los más antiguos numeran a los todos, y que el uno siempre es 2 para poder caminarse. Por eso cuentan que los más primeros dioses eran 2 cada uno y eran 7 veces. Y estos más grandes dioses no se nacieron sabedores y grandes. Pequeños eran y no mucho sabían. Pero eso sí, mucho hablaban y se hablaban. Puro palabrerío eran estos primeros dioses. Mucho se hablaban, todos al mismo tiempo y nada se entendía unos a los otros. Aunque mucho hablaban estos dioses, poco sabían. Pero, a saber cómo y por qué, hubo un momento en que todos se quedaron callados al mismo tiempo. Habló entonces uno de ellos y dijo, y se dijo, que era bueno que cuando uno hablara, los otros no hablaran, y así el uno que hablaba podía escucharse, y los otros que no hablaban podían escucharlo, y que lo que había que hacer es hablar por turnos. Los 7 que son 2 en uno estuvieron de acuerdo, y dicen los más viejos de nuestros viejos que ese fue el primer acuerdo de la historia, el de no solo hablar, sino también escuchar.
Miraron los dioses los rincones de esa madrugada en que todavía no había ni día ni noche, ni mundo, ni hombres, ni mujeres, ni animales, ni cosas. Miraron y se dieron cuenta de que todos los pedacitos de esa madrugada hablaban verdades y que uno solo no podía escuchar todos los rincones. Así que se dividieron el trabajo de escuchar a la madrugada. Y así pudieron aprender todo lo que el mundo de entonces, que no era mundo todavía, tenía para enseñarles. Y así vieron los más primeros dioses que el uno es necesario, que es necesario para aprender y para trabajar y para vivir y para amar. Pero vieron también que el uno no es suficiente. Vieron que se necesitan los todos y solo los todos son suficientes para echar a andar el mundo. Y así fue como se hicieron buenos sabedores los primeros dioses, los más grandes, los que nacieron en el mundo. Se supieron hablar y escuchar los dioses estos. Y sabedores eran, no porque supieran muchas cosas o porque supieron mucho de una cosa, sino porque se entendieron que el uno y los todos son necesarios y suficientes. Se va el viejo Antonio. Yo quedé esperando como de por sí se espera el mar y al trigo, es decir, sabiendo que llegarán, porque no se han ido. Así termina la historia que nos cuenta el Submarco allá por 1998 y que a mí me parecía que era una buena manera para poder iniciar este curso, para poder sabernos, caminar y empezar a pensar juntos y colectivamente. Gracias por la escucha.